Muy bien. Muy bien. Vamos a dar comienzo. Quisiera nada más si me pueden confirmar que me están escuchando bien y que pueden ver la primera filmina, por favor. Sí, señor, se escucha bien y se ve la filmina. Sí, sí, muy bien, muchas gracias, más bien. Aquí correcto. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio. Hoy vamos a tratar específicamente el tema de el conocimiento sobre Dios. Y esto es realmente muy importante. ¿Por qué digo importante? Porque toca la motivación de por qué debemos querer conocer a Dios. Eso es lo que difiere, creo yo, a un judío en tiempos de Jesús, un verdadero hijo de Dios en tiempos de Jesús y un fariseo. Y era la motivación del conocimiento de Dios. Entonces, estudiamos en la clase anterior sobre la existencia de Dios y vimos cómo hay algunos argumentos racionales que podemos sentar que nos permiten comprobar de manera razonable la existencia de Dios. Pero también dijimos de que esos argumentos no necesariamente llevan a una persona a conocer al verdadero Dios, pero que sí son, al menos los primeros 4 que estudiamos, que son los naturales, basados en la revelación general o revelación natural, esos, aunque no necesariamente llevan al Dios verdadero, sí comprueban la necesidad de meditar si lo más razonable es adjudicar al Dios de la Biblia aquel que creó la creación, aquel detrás, aquel que es suficiente, causa suficiente para crear la creación y por ende la comprobación de su existencia. Hoy, y luego vimos dos más fuentes de la Biblia, que es algo que Dios creó también. Y allí pues tenemos la revelación suficiente para la humanidad para conocer a Dios. Entonces hoy nos vamos a basar en esa revelación especial, escrita, para entonces poder hablar del tema sobre conocer a Dios. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, quisiera que podamos hacernos 3 preguntas hoy. La primera, ¿se puede conocer a Dios?
Bueno, hemos comprobado que Dios existe, la existencia de Dios. Ahora, la pregunta es si es conocible. La tercera es cuánto podemos conocer de Él. Y la segunda, la tercera es si debemos conocerlo. Y aunque creo que suenan tres preguntas muy sencillas, en realidad allí está la base de la fe cristiana. Y allí está la base de nuestras doctrinas. Ahí está la fuente de poder conocer las doctrinas de Dios en su palabra. Y por ende, esta es la base. Responder estas tres preguntas y estar convencido con sus respuestas es la base de la que nace nuestra esperanza, la esperanza cristiana, la fe cristiana, las doctrinas cristianas, y por ende es un tema sumamente importante. Esta es la diferencia entre un fariseo, metafóricamente hablando, una persona que tal vez sabe mucho, pero en su corazón no está la piedad, no está la gracia de Dios trabajando. La diferencia entre él y un creyente verdadero. Y el creyente verdadero responde estas tres preguntas con lo que Dios dio a conocer en la palabra y se apega a esas respuestas y las vive en su vida con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo el corazón. Entonces vamos a leer primero, para motivar esta clase, vamos a leer este pasaje. Aquí estamos viendo a el profeta Daniel. Daniel era un príncipe judío, profeta también. Cuando digo príncipe, digamos, era una persona de nobleza dentro de las generaciones de nobleza. Él provenía de las familias reales y está en tiempos del exilio y es esclavo, pero es un esclavo educado, es un esclavo, algo que hacían los reyes babilonios y también los asirios, era que cuando ellos derrotaban una ciudad, la deshabitaban, se llevaban a toda la gente cautiva y la llevaban a sus propios ciudades, ¿verdad? Y los colocaban allí como esclavos. Pero también mantenían al grupo de estos cautivos más educados o con algún tipo de nobleza o de proveniente de casas o de familias importantes, los ponían, traían esa sabiduría alrededor del rey. Entonces, Daniel, esa es la realidad de él. Y quiero que podamos observar un poco lo que menciona, lo que trata de comunicar Daniel allí en ese texto. Le voy a pedir, porfa, a Javier, si me puedes leer el texto de manera despacia para que lo podamos comentar, por favor. Excelente. Daniel 2, 28 al 30. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Muy bien, muchas gracias. Pues veamos las partes. Digamos, esto es un hombre de Dios hablando con un no creyente, ¿verdad? Y le dice en el versículo 28, ¿verdad? Que el dado a conocer, él ha dado, Dios ha dado a conocer algo al rey Nabucodonosor. Dice que esto lo ha hecho por medio de sueños y visiones, ¿verdad? Dice, rey, en su cama le surgieron pensamientos, Dios se reveló ante el rey y producto de esa revelación generó pensamientos en el rey sobre las cosas que vendrían. Entonces quiere decir de que tuvo conocimiento sobre Dios. Ese conocimiento lo que hizo es que él entendió ese conocimiento y al entenderlo generó ciertas creencias sobre cosas que pasarían. Entonces nada más piensa en esas tres cosas. Él recibió, él entendió el conocimiento y luego lo interpretó el conocimiento y le permitió entender cosas del futuro. Eso como una secuencia en lo que es la llegada de la información, el entendimiento, la aceptación, la realización de la información y luego el actuar conforme a la información.
En el 29, usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, ¿verdad? Dice que él revela los misterios que ha dado a conocer. Entonces aquí vemos otro detalle de la interacción entre el rey y Dios, que el conocimiento sobre Dios lo que hace es que revela cosas que estaban escondidas. Algo que Dios tiene, al hacer una revelación, entrega algo que no estaba. Entonces eso nos hace ver de que no hubiera sucedido si no es por Dios, si no es la iniciativa de Dios. No fue el rey Nabucodonosor que vino a perseguir el conocimiento, fue Dios el que vino donde él y se lo reveló. Y una vez que le entregó la información, él pudo entender cosas que antes no sabía, misterios que le ha dado a conocer, misterios que van a suceder. Luego en el 30, en cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. Entonces está hablando que esto lo puedo entender, no realmente, dice Daniel, lo puedo entender, este misterio, este conocimiento que me revela el misterio, lo puedo encontrar no en mi sabiduría, no en la sabiduría humana, dice, que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación. Entonces el conocimiento de Dios revelado está dado para ser interpretado. Dice, y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Parece que, dice Daniel, que la información revelada, el conocimiento, una vez recibido, entendido y una vez interpretado, le permite a la persona poder entender sus propios pensamientos. Una vez que uno conoce la voluntad de Dios, esto le permite a uno tomar la voluntad de Dios y juzgar los pensamientos personales de uno del corazón. Entonces, vemos ahí que, bueno, yo veo que hay una cercanía, una relación completa, directa, entre la revelación de Dios, el conocimiento recibido y cómo éste tiene un impacto importante en el corazón de la persona, ¿verdad? Y aquí vemos un pequeño ejemplo del ejercicio que sucede con el conocimiento de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué es importante el conocimiento de Dios? Porque el pueblo de Dios deriva su fe, deriva su esperanza, deriva su amor de la comprensión de quién es Dios, de la comprensión de cómo es Dios, de la comprensión de cómo trabaja Dios, de cuál es su voluntad, ¿verdad? De cuál es su estándar moral, de cuáles sus deseos, sus propósitos, de cómo Él diseña las cosas, de cómo funcionan las cosas en la vida. Y eso determina completamente nuestras vidas. Entonces, el conocimiento de Dios es base, es la base, es el fundamento de la fe, ¿verdad? La fe está completamente determinada por una buena interpretación del conocimiento sobre Dios. Dicho esto, entonces ahora sí, vamos a proceder a responder la primera pregunta. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Verdad? Y pareciera que esto es una respuesta para, tal vez para un niño, pero en realidad no. Creo que no solamente es para un niño, pero es una de las primeras preguntas que deberíamos de poder entrenar a nuestros familiares, a nuestros niños. Porque si hemos comprobado, si estamos convencidos de la existencia de Dios, podemos también transmitir a nuestros chicos o a aquellos alrededor o a los adultos alrededor de que ¿cómo es que responderíamos que se puede conocer? ¿Qué dice Dios? ¿Qué conocimiento ha otorgado ya sobre cómo se puede conocer a Dios? Entonces, lo primero que sabemos, es de que sí se puede conocer a Dios. El conocimiento sobre Dios es algo real. Si Dios existe, entonces el conocimiento sobre Él es algo real, es algo posible de alcanzar, de recibir, de interpretar, de entender, de aplicar. Y mis hermanos, mucho más importante, es algo crucial para la vida. Es algo crucial para la vida. La adoración, por ejemplo, es una respuesta al conocimiento de Dios. Cuando vamos un domingo y vemos esas letras que Esteban o Aarón o alguno de los hermanos y hermanas en adoración que nos dirigen todos los domingos tan amablemente,
y sacrificialmente, y ellos escogen, oran por esas canciones. Cuando nosotros llegamos un domingo y somos enfrentados a leerlas, allí lo que tienes, si está bien diseñado, se ha escogido de corazón el conocimiento más profundo sobre el Señor. Y ese conocimiento, ¿qué es lo que genera en nosotros todos los domingos? Adoración. Entonces es una prueba, por ejemplo, de lo importante que es, digamos, el conocimiento sobre Dios, ¿verdad? Este conocimiento transforma, no solamente produce en nosotros, nos levanta, reaccionamos con adoración, pero también nos transforma. Es de este conocimiento sobre Dios que podemos sacar, como les decía, nuestra fe y nuestra esperanza. Es del conocimiento de Dios que salen todas las doctrinas de la fe. Pero ojo, muy importante, la iniciativa nunca ha estado en el hombre. La iniciativa de traer este conocimiento al alcance de la humanidad siempre ha sido de Dios. Es de Dios. Inclusive el hombre natural no se inclina por conseguir este conocimiento. Dios es el de la iniciativa. Entonces, conocerle es posible porque Dios buscó ser conocido. Conocerle es posible porque Dios tuvo la voluntad, es la voluntad de Dios, el poder ser conocido, ¿verdad? Su voluntad es ser conocido, su deseo es que lo conozcamos, ¿verdad? Ahora se necesita que Él se revele, como vimos en el caso del rey Nabucodonosor, como vimos en el caso de Daniel, que para ellos poder tener el conocimiento sobre Dios, se necesita que Dios se revele a ellos para poder conocerle. Vean, por ejemplo, lo que dijo, una prueba de esto, lo podemos ver en el profeta Isaías. Le voy a pedir a don Daniel, si me puede leer Isaías 43:10 en la pantalla. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Muchas gracias, don Daniel. Veamos ese pasaje. Dice, está hablando, el profeta Isaías está hablando de los israelitas. Los israelitas se han rebelado, están tercos, están adorando otros dioses, ¿verdad? Y él revela, da a conocer algo sobre Dios. Este es Dios revelándole a los israelitas por medio de Isaías algo sobre ellos como su pueblo, como el pueblo de Dios. Esto nos deja ver un poco el conocimiento, lo que Dios piensa sobre aquellos que Él considera suyos, su pueblo. Y dice, testigos. Ustedes son testigos, hay algo que han visto. Eso quiere decir que ellos han podido ver algo y son los que tienen el rol de poder comunicarlo a otro. Ellos han recibido conocimiento. Dios los ha nombrado testigos suyos. Ahora dice, y mi siervo a quien he escogido para que conozcan. Escogidos testigos porque Dios les va a dar un conocimiento. Ese conocimiento va a generar un movimiento de la voluntad y es que crean en Él como Dios, como su Salvador. Y ese movimiento de la voluntad a creer, a recibir, a aceptar, a buscar, a guardar el conocimiento, dice que tiene un tercer producto y es que entiendan quién Él es, cómo es Él, ¿verdad? Entonces, nombrados testigos para que puedan conocerlo a Él, para que puedan creer en Él, para que puedan entender sobre quién es Él, cómo es su carácter, cómo es su voluntad, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Dios escogido para conocerle, es la primera palabra, conozcan. Ahora, esto es en el marco de una relación, porque esta es una relación de pacto entre Dios e Israel como miembros del pacto antiguo con Dios. Entonces, tiene que ver, la primera palabra tiene un énfasis en una relación, un conocimiento afectivo, producto de la comunión, de la relación que hay de pacto entre los dos. La segunda tiene que ver con algo más volicionalmente. La primera es afectivamente, la segunda es más
volicionalmente. Una vez que está establecida esa relación y uno recibe esa información, la información invita al movimiento de la voluntad propia, ¿verdad? Y dice, crean en mí. Y por último dice, entenderle. Ya está, hablamos cognitivamente, ¿verdad? En el marco de esa relación personal, de pacto, Dios está invitándoles a conocerle como sus testigos, entenderle, entender su poder y también entender cuál es su voluntad. Entonces aquí, mis hermanos, con este texto está Dios expresando que conocerle es posible, ¿verdad? Entonces, conocerle es posible, pero también es su voluntad ser conocida. Es la iniciativa de su carácter. Es lo que lo mueve a revelar conocimiento, el ser conocido. La voluntad de Dios es ser conocido. Vean lo que algunas personas, algunos no creyentes, creen que Dios no puede ser conocido. Y entonces establecen toda una manera de pensar y rechazan el que Dios quiera ser conocido y el que Dios pueda ser conocido. Pero vean a este señor diciendo esta frase, y le voy a pedir a Esteban, porfa, si me puedes leer lo que Joel Vicky dice. Esteban, ¿estás por ahí? Perdón. Adelante. Estaba en... Muy bien. Ok. Isaías. No, Joel. Joel. Perdón, Joel, sí. Joel dice, decir que Dios no puede ser conocido, es decir que Dios no puede hacer lo que quiere. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Pues, Entonces, hemos visto en Isaías 43 el deseo de Dios de ser conocido. Decir que no se puede conocer es decir que Dios no puede hacer lo que quiere hacer. Dios ha establecido la voluntad de darse a conocer y ser conocido. Decir eso es negar el deseo y la voluntad de Dios, ¿verdad? Tenemos el panteísmo, por ejemplo, que dice que a Dios se le puede conocer solamente a través de la revelación general, su creación, y no a través de la revelación especial, la Biblia. Que para entender a Dios hay con solo meditar en la naturaleza y todo lo que aprendamos de esa relación con la naturaleza, eso es suficiente. De ahí salen todas estas ideas panteístas, digamos, como la película Avatar, y vemos todas estas filosofías, ¿verdad? De solamente adorar, idolatrar, inmiscuirse en todo lo que es la naturaleza y demás. De ahí vienen estos conceptos de madre naturaleza, etcétera. Eso es negar lo que Dios quiere hacer. Eso es rechazar, no darle capacidad a Dios para que Él pueda revelarse a aquellos que quiere darse a conocer, ¿verdad? Podemos conocer a Dios, pero Él se va a comunicar no solo a través de la revelación general, pero se va a comunicar especialmente a través de la revelación especial. No podemos interpretar bien la revelación natural o general, la creación, si no tenemos la Biblia para poder interpretar esa revelación general. De nuevo, necesitamos la revelación especial para poder interpretar la revelación general. Dependemos de ella, de la especial, para poder conocer a Dios conforme a lo que es verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es posible que podamos conocer a Dios porque primero fuimos creados a su imagen. Entonces tenemos una estructura moral, espiritual, que es compatible, que viene de esa imagen a la cual fuimos creados. Hay una moral, una espiritualidad de Dios que fue impregnada en nosotros. Entonces, lo espiritual y moral de Dios, nosotros lo podemos conocer porque fuimos diseñados moral y espiritualmente. Nuestro espíritu, su estándar de moralidad, y entonces nos sometemos a ese estándar de moralidad. Es posible conocernos porque fuimos diseñados para poder cognitivamente, espiritualmente y moralmente poder conocerle, emocionalmente poder conocerle. Muy bien. Dicho eso, ahora veamos lo que dice, por ejemplo, conocerle
ahora es dependiente de la revelación de Dios, ¿verdad? Veamos a lo que dice Martín Lutero sobre esto de que fuimos creados a su imagen y por qué eso nos permite poder tener acceso al conocimiento de Dios. Y le voy a pedir a doña Isabel, porfa, si me puede leer a Martín Lutero, porfa. A Isabel. Sí, un segundito. ¿A dónde está Martín Lutero? Aquí. Espérese. Ok, dice. Dios se rebaja hasta el nivel de nuestra débil comprensión y se nos presenta en una simplicidad adaptada a un niño para que en alguna medida pueda ser conocida por nosotros. Muchas gracias, Isabel. Mucho gusto. Él ahí está hablando de que la inmensidad del conocimiento de Dios, que simplemente no es posible que una mente finita pueda entender lo infinito, pero Dios en su iniciativa de darse a conocer ha traído lo que es suficiente para Él que conozcamos sobre Él. Y lo ha traído a un nivel que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Y eso es lo que Martín Lutero pues está diciendo. Conocerle es posible porque fuimos creados a su imagen, ¿verdad? Pero conocerle también podemos conocer a Dios porque Él se comunica a través de aquellos medios que son entendibles para nosotros. Si es espiritualmente, si es emocionalmente, si es intelectualmente, podemos tener la capacidad de entender lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Muy bien, lo que pasa es que nuestra capacidad de conocerle depende de la revelación de Dios. Necesitamos la Biblia para poder interpretar la revelación general. Necesitamos la Biblia para poder interpretar lo que nosotros por naturaleza en la ley de la conciencia tenemos inscrito en el corazón. Necesitamos de la Biblia para poder conocer la información que allí él de manera especial y escrita registró para que conociéramos sobre su carácter, ¿verdad? Somos dependientes de la revelación de Dios para poder conocerle, ¿verdad? Ahora, cuando hablo de revelación, me estoy refiriendo primariamente a la revelación especial. Ella dicta el conocimiento sobre Dios. Todo otro medio que no sea la revelación especial escrita es completamente subjetivo y es completamente sujeto a error, ¿verdad? Solamente el conocimiento que viene directamente y está registrado en la palabra de Dios, en la palabra escrita, es lo que es inerrante, es lo que es infalible, es lo que hemos estudiado, todas las características, las implicaciones de la inspiración de las escrituras. Y debemos de hacer una diferencia, ¿verdad? Entre esas dos cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también conocerles dependiente del Espíritu Santo, ¿verdad? No se puede conocer al Espíritu Santo, perdón, no se puede conocer la verdad de Dios sin el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad dice que nos hace posible reconocer la verdad sobre Dios. Entonces es en el Espíritu que nosotros podemos ser iluminados y entender la verdad de Dios, reconocer el conocimiento de Dios. Y eso, la iluminación, tiene que ver primariamente en el entendimiento de las Escrituras, la aplicación de las Escrituras, ¿verdad? La interpretación de las Escrituras. El Espíritu Santo solo se puede conocer en Cristo Jesús. La presencia del Espíritu solamente en Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio trabajando en nosotros, nosotros podemos entender, discernir por la iluminación del Espíritu lo que es verdad de Dios en las Escrituras, ¿verdad? Y en 1 Corintios 2, 9 al 16 tenemos toda una descripción de cómo somos habilitados para la verdad. Entonces es posible conocer a Dios. Es posible conocerlo suficientemente porque Él se dio a conocer. Cuando hablo de esa palabra suficiente, quiero que la pongan atención porque me estoy refiriendo de que no hay capacidad nuestra, ni tampoco voluntad de Dios, de poder entender exhaustivamente a Dios. Pero entonces, esto que Dios ha dado a conocer es lo que es suficiente conocer. Lo que está en la palabra de Dios no habla sobre todo el conocimiento sobre Dios. No habla sobre todos los temas, no habla sobre todas las cosas que Dios sabe, pero habla solo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. El conocimiento que está en la Escritura es suficiente para vivir la vida cristiana de una manera que agrada a Dios.
No necesitamos nada de afuera que no esté en la Biblia y es suficiente para poder vivir en una vida que agrada a Dios. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta hasta estos momentos. ¿Se puede conocer a Dios? ¿Qué piensan? ¿Hay alguna duda o pregunta? No, no tengo una, bueno, sí, es una pregunta. Entonces yo podría decir, puedo conocer el carácter de Dios. No puedo conocer la totalidad y plenitud de Dios, pero lo que me has expresado en su palabra es su carácter. Por ende, sí puedo conocer a Dios. Así es. Se Lo puede podemos, resumir. lo podemos conocer de manera suficiente. Ok, Entonces, sí, lo que necesitamos conocer. lo que él decidió que podía ser conocido. Pero Ajá. eso que nosotros, si llegáramos a entender el 100% de lo que está en la palabra de Dios, digamos, ¿verdad? Eso es suficiente para nosotros, pero eso no es completamente exhaustivo, Ujú, ¿verdad? Si, por ejemplo, la Biblia habla sobre que la santidad de Dios, ujú, la Biblia nos explica lo que es suficiente saber sobre la santidad de Dios, pero la, toda digamos, es un ser infinito. Entonces, la infinitez sobre el concepto de santidad, ¿verdad? Primero, ahora vamos a ver que no es posible que lo entendamos, ¿verdad? Porque sería una mente finita tratando de entender lo finito. Entonces, la complejidad de la santidad de Dios no la podemos entender, pero sí podemos entender lo que Él reveló, ujú. lo que Él dio a conocer, Ok, ¿sí? sí, ¿Verdad? Y ese es, creo que es el balance correcto. ok, Suficiente, pero no exhaustivamente. Suficiente, pero no. Entonces, Dios es conocible, ¿verdad? Porque podemos conocerlo, lo que Él decidió, permitió que conociéramos, lo que reveló. ok. Pero Dios, primero, no lo reveló todo. Y segundo, no somos capaces de entender la totalidad de lo que Él sabe. Ujú. Pero lo que Él sí que dio a conocer, sí lo podemos entender. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, si lo que acabo de decir es cierto, se puede conocer a Dios y la respuesta es sí se puede porque es su deseo. ¿Cuál entonces se vuelve la prioridad en una iglesia? ¿Verdad? El conocimiento de Dios. El medio primario para adorar a Dios se vuelve el conocimiento sobre Dios. Cuando sabemos que el 80% de las iglesias cristianas son superficiales en su conocimiento y enseñanza de la palabra de Dios. El 80% de los cristianos son superficiales en lo que conocen sobre la palabra de Dios, porque no se les ha enseñado lo primario que es el conocimiento de Dios en el marco de la adoración a Dios, ¿verdad? Y entonces eso es algo que digamos, doloroso, ¿verdad? Doloroso, donde las iglesias no se centran su adoración en el conocimiento de la verdad de Dios, en las escrituras. Y muchísimas iglesias simplemente son débiles en su ministerio, lo ven como una parte nada más, la enseñanza como una parte de un montón, cuando el conocimiento de Dios con humildad, producto del Espíritu, debe ser el centro de la adoración. Adelante, Esteban y Eric. Gracias. Pues es que tiene una pregunta sobre eso que usted está diciendo exactamente. Mucha gente se escuda en Deuteronomio 29 que dice que las cosas ocultas le pertenecen a Dios sí, y las reveladas para nosotros. Entonces yo le quería preguntar, porque mucha gente se escuda en eso como para lo que no se entiende en la Biblia, ¿verdad? Ya está, ahí ya está todo, esa es la respuesta. Claro. Pero digamos, en la forma en que nosotros estudiamos la Biblia, igual hay muchas cosas que no nos van a ser reveladas, o todas las revelaciones que están en la Biblia es toda para nosotros. Es que esa es mi pregunta, porque mucha gente se escuda en eso como para decir, en esa cosa como mística, ¿verdad? De que hay cosas que jamás vamos a entender, ¿verdad? Sí, Y por ese versículo. Hay así. cosas perdón, para acotar un poquito, hay cosas que
a veces en cuando se entabla ya no una conversación, sino hay una discusión de un aspecto teológico, hay personas que te tienden a decir, no, 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 dejémoslo así, porque en realidad ni usted ni yo, porque son cosas que son secretas y ocultas, y sacan de 29 diciendo que la revelación completa no está disponible. Entonces, está buena la pregunta de mi esposa, la verdad. Súper buena. Es súper buena. Y me gustó mucho que trajeras esa palabra misticismo, porque eso está súper metido en una parte de la iglesia cristiana, está súper metido en la iglesia católica, ¿verdad? Y eso es algo sumamente malo, ¿verdad? Ese pasaje ahora lo vamos a ver, en la siguiente sección lo vamos a estudiar, pero ese pasaje es el que nos dice de estas dos cosas, que Dios es conocible, ¿verdad? En lo que Él dio a conocer, y por ende es nuestra responsabilidad conocer lo que Él reveló. Y eso se refiere en el pasaje la parte conocible de la naturaleza de Dios, y es lo que Él reveló, las cosas reveladas. Y si es su deseo darse a conocer, es nuestra responsabilidad conocerlas, cada una de ellas. ¿A qué me refiero? A las doctrinas, que son las principales enseñanzas de la fe en la Biblia, ¿verdad? Esa es una responsabilidad. Ustedes y yo, que tenemos años de estar en iglesia, ¿cuántos nos enseñaron? ¿Cuáles en los primeros 15 años de nuestras vidas cristianas, digamos, salimos graduados de las doctrinas de la fe? Y no es así, porque no es el centro, ¿verdad? No es el centro, no es el interés, y es ignorancia, digamos, es desobedecer la palabra de Dios, es ignorar el conocimiento sobre Dios. Entonces, las cosas reveladas es a lo que decía, lo que Dios consideró suficiente que deberíamos de conocer. Eso es conocible, aprendible, y es necesario para ser transformados. Ahora, la otra parte del versículo de la que hablaste, que es un excelente versículo, habla de que hay una parte de la naturaleza de Dios que no podemos comprender. Pero ya no está hablando de las cosas reveladas, el texto es claro, es una separación entre las cosas reveladas que son para nosotros y las cosas no conocibles son las no reveladas, misterio. No está diciendo que en las cosas reveladas hay misterio. No, ya reveló, ya lo reveló, ya se puede conocer, ¿verdad? Lo que era oculto ahora es conocible, ¿verdad? Entonces, creo que se ha utilizado, y me corriges, digamos, pero lo que dijiste es muy importante. Lo que te entendí es que se usa como excusa, se malusa, se saca de contexto esa segunda y se le aplica a la primera para que no tengamos discusiones, ¿verdad? Pero son dos grupos separados. Y ahora lo vamos a ver, digamos, en el versículo, ¿verdad? No. Entonces, Adelante. perdón, pastor. Entonces, en conclusión, la Biblia es todo lo que está revelado, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿verdad? De la Así. revelación de Dios. Así es. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos va a hacer comprender toda esa revelación que trajo la Biblia consigo misma. Así Y es. que es lo que estudiamos en los últimos 15 años. Entonces, ese versículo para agarrar y decir que este versículo no aclara si debemos o no debemos tomar vino, ¿verdad? Entonces ahí no podemos jamás aplicar porque no lo estamos estudiando y no podemos zafarnos con el Deuteronomio 29:29. Exactamente. Digamos, por ejemplo, lo que el versículo está diciendo es que lo que fue revelado debemos conocerlo y entenderlo. Y es conocible y es entendible. Pero hay otra parte de la naturaleza de Dios que no podemos comprender y que no ha sido revelado, Sí. ¿verdad? Perfecto. El pasaje no estaba diciendo de que no podemos entender suficientemente lo revelado. Eso no está enseñando el pasaje. Y tenemos un montón de pasajes que dicen que lo revelado sí puede ser entendible. Toda escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Quiere decir que es entendible, ¿verdad? Y dice que es toda escritura. Entonces, no debiera de haber una sola parte de la escritura que debiéramos de considerar. Eso no lo podemos entender, ¿verdad? Ahora, cuando hay un silencio, no hacemos doctrina de un silencio en la Biblia, ¿verdad? No ponemos como una doctrina esencial algo que está en silencio, que no reveló la escritura,
¿verdad? Y no nos ponemos súper celosos con ello, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchas gracias, Paz. Con mucho gusto. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora pasamos a responder la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto se puede conocer a Dios? ¿Verdad? ¿Cuánto podemos conocer a Dios? Entonces dijimos de que se puede conocer a Dios porque es su deseo y es más bien se vuelve nuestra responsabilidad. Pero entonces, ¿cuánto podemos conocerle? ¿Verdad? Bueno, se puede conocer a Dios suficientemente, pero no exhaustivamente. Lo que Él reveló es lo que se considera suficiente por conocer, es lo que Él consideró suficiente para revelar, ¿verdad? Entonces, parte de la naturaleza de Dios es conocible, ¿verdad? A esto se le llama la cognoscibilidad de Dios. Ahí MacArthur lo pone, ¿verdad? La cognoscibilidad de Dios es la parte que Dios vio suficiente revelar y que es lo que debemos nosotros conocer, ¿verdad? Como hemos visto, esto se puede hacer, es posible, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, ¿de dónde vemos esto? Veamos esto de que se puede conocer suficientemente, pero no exhaustivamente. Y le voy a pedir a Eli, porfa, si puedes leerme 11:33-36. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Ese texto no está diciendo que lo que Dios reveló no se puede conocer bien. Ese texto está diciendo en la primera parte que hay una parte del conocimiento de la naturaleza de Dios que simplemente de su sabiduría y de su conocimiento que es insondable. Hay algunos de sus juicios en su manera exhaustiva son inescrutables, ¿verdad? Que sus caminos son no entendibles, ¿verdad? Pero está hablando de esta comparación entre conocerlo exhaustivamente o conocerlo suficientemente. Y está diciendo que no se le puede conocer exhaustivamente. Entonces, sobre el Dios infinito, si habló sobre perdón, todo lo que la Biblia dice sobre perdón, no es todo lo que Dios conoce sobre el perdón, no es todo lo que Dios sabe sobre el perdón, ¿verdad? Pero lo que era suficiente para nosotros conocer y entender y conocer verdaderamente a Dios, Él lo reveló. Eso es conocible, pero no podemos ignorar de que Dios es superior a lo que Él nos entregó. Sabe mucho más de lo que nos entregó. Es lo que Martín Lutero decía, que Él llevó la información de manera exhaustiva, lo que era suficiente, y lo llevó a un nivel que fuera entendible para nosotros, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que lo que nos reveló dice todo sobre lo que Él sabe. Pero decir eso no desautoriza lo que sí reveló. Lo que sí reveló es verdad de Dios. Lo que sí reveló es tal y como dice. Lo que pasa es que no es el 100% de lo que Él sabe y conoce, ¿verdad? Entonces, el infinito le ha entregado una parte del conocimiento a los que son finitos. Y eso es suficiente para ellos para conocer verdaderamente a Dios. Pero la envergadura de la eternidad de un ser eterno e infinito no está, digamos, al alcance de nosotros los infinitos. Y eso es lo que está diciendo allí. Dice, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor?
Nosotros podemos conocer esa parte que Él reveló. Pero Él en muchos pasajes ha dicho que no todo lo ha revelado y que no seríamos capaces de entender si lo revelara todo. Pero lo que ha revelado es suficiente para nosotros para conocerle de manera verdadera. Entonces dice, ¿quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Habla de esa eternidad, de esa inmensidad del Dios infinito y eterno, ¿verdad? Y que ese conocimiento infinito y esa revelación infinita no ha sido algo que podamos en capacidad de entender, ni tampoco ha sido su voluntad proveer. Pero de nuevo, lo que sí dio es entendible, lo que sí dio es suficiente para conocerlo verdaderamente, lo que necesitamos conocer, ¿verdad? Entonces, dicho eso, primero, estamos varias razones por las cuales ustedes y yo no podemos, por ejemplo, conocerlo exhaustivamente. No podemos conocerlo exhaustivamente por varias razones. Vamos a ver, creo que son como unas 4. La primera, estamos limitados por el efecto del pecado. El ser humano natural está limitado por el efecto del pecado. Eso no lo hace distorsionar, digamos, la revelación de Dios. Le voy a pedir, porfa, vamos a ver, a Eliud, si me puede leer 2 Corintios 2, 3 al 4. Claro, dice así: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Muchas gracias, Eliud. Pablo le está diciendo a los corintios que el ser humano natural tiene, digamos, ya ha enseñado de que hay una ley moral escrita. En Romanos hemos estudiado que hay una ley moral escrita, ley de la conciencia, donde el ser humano tiene cierto conocimiento sobre Dios. Pero ese cierto conocimiento está corrompido por la presencia, la naturaleza del pecado en el ser humano. Y lo que hace es que la tergiverse y la cambia. Y entonces no la puede entender, no la puede practicar y no la puede adoptar ni ser transformado por ella. Nosotros los creyentes, porque tenemos, aunque hemos sido hechos libres del dominio del pecado sobre nosotros, y ahora el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos permite entender la verdad, todavía seguimos siendo hombres y mujeres que tenemos una naturaleza pecaminosa y un cuerpo inclinado al pecado, aunque somos libres, ¿verdad? Y por el poder del Espíritu podemos decir no al pecado. Pero lo cierto es que si no moramos si no estamos permitiendo, si estamos poniéndole tropiezo, digamos, al morar del Espíritu, a la llenura del Espíritu, el morar siempre va a estar, pero la llenura no. Si pecamos, eso se rompe la comunión y podemos entender menos la verdad. Y la realidad es que nosotros pecamos todos los días. Entonces, en nosotros poder entender la verdad de manera a ciencia cierta es difícil si no es por medio de la revelación especial, ¿verdad? El estar tratando de nosotros hacer ese ejercicio de poder saber qué es la voluntad de Dios con nuestro discernimiento y sin mediar la palabra de Dios a la hora de hablar, realmente lo segundo es subjetivo, lo primero es lo único que es objetivo y es lo que venga de la Biblia, ¿verdad? Entonces, estamos limitados para conocerlo exhaustivamente por los efectos del pecado, ya sea en un creyente o ya sea en un no creyente o de forma diferente. Estamos limitados por la naturaleza incomprensible de Dios, ¿verdad? Porque parte de la naturaleza de Dios no es conocible. Vamos a ver eso. Por ejemplo, la totalidad del conocimiento de Dios sobre todos los temas, simplemente no tenemos la capacidad de entender. Lo tercero es que Dios tampoco reveló toda la cantidad de información que Él tiene, ni el conocimiento que Él tiene. No solamente no lo podríamos entender, pero Él no tuvo la voluntad de hacerlo. Por eso es que Romanos dice que la riqueza de su sabiduría y la riqueza de su conocimiento es insondable. Eso está hablando de lo que no ha dado, de lo que es incomprensible. No está hablando de lo que está revelado.
lo que está revelado. El salmista dice, tu palabra es luz para mis pies, ¿verdad? Tu palabra me permite saber tus caminos. La palabra de Dios es entendible. Se puede llegar a una verdad objetiva, se puede interpretar una verdad objetiva. ¿Cómo es objetiva? Basada en la información por medio de un estudio gramatical, literario, ¿verdad? Histórico, que nos permita entender lo que significa el texto. Se puede entender, a eso no se estaba refiriendo con misterios, de que no podemos entender, digamos, la verdad de Dios que ha sido revelada. Claro que podemos. Ahora, no vamos a jactarnos de que la entendemos sin error, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que sí es entendible. Si segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura, ¿verdad?, es útil para enseñar, quiere decir que es entendible. Toda escritura. Y que no hay un misterio como para poder no entender lo que el texto está diciendo. Ahora, lo que sí sucede, mis hermanos, es que hay muchos males, digamos, hemos interpretado, usamos la Biblia de una muy mala manera. Y entonces nos interesa una palabrita y queremos entender el significado de esa palabrita, pero entender una palabrita no va a decir cómo se interpreta una sección completa, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces se dicen esas cosas porque no se sabe cómo estudiar la Biblia y cómo interpretarla, ¿verdad? Y se interpreta mala, ¿verdad? Yo he visto sermones sobre, por ejemplo, ¿se acuerdan el texto, digamos, el texto de la multiplicación de los panes? Bueno, al inicio, antes de que se hable sobre lo que había, los panes y los peces que habían disponibles, dice que las multitudes se inclinaron sobre los pastos verdes. Entonces, toda una doctrina sobre lo que significa inclinarse y recostarse en los pastos verdes de manera espiritual en la vida de las personas. Así no se usa el texto, así no se interpreta una sección, una historia. Eso no tenía que enseñar absolutamente nada. Entonces, cuando vemos a la gente diciendo es que esas cosas no se pueden entender, no, es que así no se analiza. Hay toda una ciencia de la interpretación de un texto, ¿verdad? Esa aseveración de que no es entendible la palabra de Dios porque su sabiduría es inescrutable, eso no es cierto. Eso es sacar de contexto los textos. Se estaba refiriendo a la parte incomprensible sobre Dios que no ha sido revelada y que no la va a revelar, ¿verdad? Pero lo que ha sido revelado es conocible, entendible, interpretable y aplicable, ¿verdad? Y lo tenemos, Salmo 19, vayan a ver Salmo 119. Y ustedes me dicen si hay algo inescrutable de lo que ha revelado. No, es entendible. De hecho, es lo que explica, dice que a él lo guía para vivir. Entonces, cuarto, estamos limitados por nuestra capacidad de entender una mente finita, ¿verdad? Una mente infinita. Vean lo que dice el ¿dónde está? Seguro está en la siguiente filmina. Las escrituras entonces enseñan tanto que podemos conocer a Dios de manera suficiente, y eso ¿cómo? Por medio de lo que reveló. Pero también hay una parte de la naturaleza de Dios que no la podemos comprender. Número uno, porque no la podemos comprender, ya que somos mentes infinitas, porque esa información no la ha revelado, porque si nuestro pecado nos afecta para poder entenderla, ¿verdad? Si solamente nos quedamos viendo la creación, no podríamos entender por completo a Dios. Nuestra manera de ver la creación estaría afectado por el pecado. Necesitamos la revelación especial para poder entender la revelación general o natural, ¿verdad? La revelación, digamos, general y natural no habla sobre todo sobre Dios, porque Dios no ha dado a conocer de manera exhaustiva lo que Él conoce y sabe, ¿verdad? Por eso, no sé si se acuerdan en el Antiguo Testamento que nadie podía ver a Dios cara a cara. No sé si se acuerdan que nadie podía entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Esos son aspectos que ejemplifican estos conceptos. Porque porque, digamos, la totalidad del conocimiento de Dios por el pecado no podemos tener acceso y sabemos que no podíamos tener presencia en el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces esto nos va hablando de conceptos que han venido siendo enseñados desde el Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a ver estos otros, vamos a volver a tocar algunos de estos temas. Estamos limitados
estamos limitados por la naturaleza incomprensible de Dios. Vean Salmo 145:3. Le voy a pedir a doña Doris si me puede leer Salmos 145:3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Dios ha querido revelar sobre su grandeza, eso es conocible, eso es entendible y eso es aplicable. Y eso nos puede transformar. Pero Dios no ha revelado de manera exhaustiva todo lo que Él conoce sobre su grandeza. Todo lo que Él es, eso, número uno, ni lo ha revelado, ni tampoco lo entenderíamos, porque somos personas finitas, perdón, ¿verdad? Muy bien. Veamos Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Le voy a pedir a Eli si me lo puedes leer, por favor. Sí, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces, mire, observemos ese pasaje. No sé si notan, pero hay dos grupos. Hay dos grupos, ¿verdad? Eli lo reconoció bien desde el inicio y no se pueden mezclar. Hablemos del segundo primero. El segundo primero dice cosas reveladas, ¿verdad? Dice que nos pertenecen a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? En Deuteronomio, Moisés le está hablando a los israelitas, a Israel, al pueblo de Dios. Entonces, teología sobre Dios. El conocimiento ya revelado sobre Dios le pertenece, fue revelado para el pueblo de Dios y obviamente el deseo de Dios es que el pueblo desee conocerlo. Dice, para nuestros hijos también. Eso quiere decir que es nuestra responsabilidad recibir y también traspasarle a ellos. Dice, para siempre. Si dice que para siempre, esta repetición, este transporte se seguirá practicando en el pueblo de Dios de generación en generación. Para siempre. Entonces ustedes y yo entramos en este grupo, ¿verdad? No solamente que las cosas reveladas son nuestra pertenencia, es parte de la provisión de la gracia soberana de Dios. El domingo estudiamos sobre la gracia soberana de Dios y que Él hace eso por medio de actos creativos de Él. Entonces, la provisión de la palabra de Dios fue un acto milagroso creativo de Él. La revelación, digamos, que dio a cada uno de los autores bíblicos fueron actos creativos de Él. La palabra de Dios, las palabras reveladas, las cosas reveladas, es parte de la provisión de Dios para su pueblo. Le pertenece y su pueblo debe de enamorarse de esas palabras reveladas, ¿verdad? Dice también que el propósito es que podamos guardar las palabras que están inscritas de esa ley. Entonces está hablando de las escrituras, está hablando del antiguo, del Pentateuco, de lo que está sido revelado a ese tiempo. Y a eso se le fue agregando todo el canon. Y hoy estaríamos hablando de todo el canon completo, lo cual es nuestra pertenencia, es lo que él reveló, es lo que es suficiente, es lo que es ley para nosotros y es lo que debemos de conocer. Eso es la parte, la cognoscibilidad de Dios, la parte revelada que es conocible sobre Dios. La primera parte, el primer grupo, no es para nosotros, porque dice que le pertenecen a nuestro Dios. No es para nosotros, Él se lo dejó, ¿verdad? Está diciendo que Él se lo dejó, ¿verdad? Que no lo reveló, porque no somos capaces de entenderlo, nos dio lo que era suficiente. Esa es la correcta, simple, sencilla, literal interpretación de este versículo. No quiere decir que lo que nos pertenece no puede ser entendible. Eso no está diciendo. Eso no es lo que Moisés está diciendo, no es lo que viene enseñando. Yo estoy leyendo números en mis devocionales y la revelación de Dios es tan clara, ¿verdad? Él es conocible. Y el que no, por ejemplo, daba un mandato al pueblo, hagan esto, no hagan esto, y alguien no lo hacía y se murieron como 14,000 porque no lo hicieron. Entonces, el mandato que Dios daba era conocible,
y ellos eran responsables de interpretarlo correctamente, entenderlo y aplicarlo. Dios no va a ejecutar a alguien porque no entendió, ¿verdad? Dios dio algo conocible, entendible y aplicable, ¿verdad? Y entonces la rebeldía, digamos, de Israel una y otra vez ahí en Números podemos verlo cómo se podía entender perfectamente lo que Dios decía, ¿verdad? Entonces no sé, Eli, si esto aclara un poco la interpretación de ese texto. No, sí, claro, pastor. Más bien, muchas gracias. Queda clarito. Muchas gracias. Buenísimo. Entonces, esto quiere decir que nosotros a nuestros hijos, mira lo que dice el pasaje, que sí les podemos enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos sí pueden aprender sobre la palabra de Dios. No debiéramos de tratarlos como niños que no pueden conocer a Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre enseñándoles los pedacitos de la palabra de Dios que prácticamente no enseñan mayor cosa, porque les damos solamente como estas palabras para que se aprendan y no les enseñamos la palabra de Dios en la iglesia, ¿verdad? Los tratamos como niños, como personas, ni en el colegio, ni en la escuela, los tratan como a veces los tratamos en las iglesias, como chicos que no pueden aprender la palabra de Dios. Dice aquí que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces nosotros debemos de poder impregnar desde bien chicos, desde ya, de que Dios puede ser conocido, que Dios quiere ser conocido, de que se puede conocerle, que aunque hay una parte que no se puede conocer porque no la reveló por esa inmensidad de su ser, pero la parte que sí reveló está ahí y la podemos conocer y debiéramos de conocerla juntos con ellos, desde muy chicos, e impregnarles ese deseo en ellos, que vean esa pasión en nosotros para que se junten con nosotros y vamos aprendiendo en un proceso. Muy bien. Entonces, estamos limitados, dijimos, por nuestra capacidad de entender una mente infinita y eterna. Vean Salmo 139:6. Don Hernán, ¿me podrías leer Salmo 139:6, por favor? Con gusto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Entonces, está hablando que nosotros tenemos un conocimiento, una capacidad de entender limitada para poder entender lo que es infinito, ¿verdad? Entonces, el salmista está reconociendo, vean, analicen los salmos, y los salmos tienen aseveraciones de que su palabra, la palabra que él ha revelado, es entendible. Pero él acepta que todo el conocimiento sobre Dios es simplemente, él es incapaz de entender. Esos son los dos conceptos flotando allí, separados sobre lo que es conocible de Dios, que es lámpara para mis pies. El Salmo número 1 dice que en el día me levanto y me acuesto, y el hombre de Dios, ¿verdad? El piadoso, ¿verdad? Está escudriñando la palabra de Dios porque es entendible. Lo que pasa es que el salmista también está diciendo, ¿verdad? Que el conocimiento completo de Dios es incomprensible para mí. ¿Cuántos salmos dicen, ¿verdad? Que los seres humanos no pueden entender en vasticidad, en la complejidad del conocimiento de Dios, ¿verdad? Está hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mis hermanos, un ser finito como el ser humano no puede conocer a uno infinito de manera exhaustiva, pero va a depender de lo que él reveló para poder conocer de manera verdadera a Dios. ¿No somos capaces de entender esa dimensión infinita de su grandeza? Podemos conocer a Dios suficientemente, pero no exhaustivamente. Ahora lo podemos hacer suficientemente si somos habilitados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio de su revelación especial, ¿verdad? ¿Por qué es suficiente? Le llamamos conocimiento suficiente. Fue lo que él consideró suficiente darnos a conocer, ¿verdad? Entonces, las escrituras enseñan tanto que Dios es conocible por medio de la palabra escrita, como también hay una parte de la naturaleza que es incomprensible, es incomprensible, somos incapaces de comprenderla, ya sea porque no la ha revelado, ya sea porque no tenemos la capacidad de entender la totalidad de lo que él conoce y sabe y de lo que él es.
Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre si debemos conocer a Dios. Y este es el último punto. Debemos entonces conocer a Dios. Hemos dicho, se puede conocer a Dios. Hemos dicho, ¿cuánto se puede conocer a Dios? Suficientemente, no exhaustivamente, ¿verdad? Y suficientemente podemos decir que conocemos verdaderamente a Dios, ¿verdad? Porque fue lo que Él consideró suficiente que pudiéramos conocer. Ahora, ¿debemos conocerlo? ¿Es un deber? Bueno, eso es una buena pregunta. La primera respuesta es por supuesto que sí, debemos conocerlo, porque es un privilegio, mis hermanos. Es un honor, es un regalo de su provisión, es un regalo de su gracia soberana. Fue hecho posible por medio de sus actos creativos. Es parte de la providencia de Dios para que podamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana no se puede vivir de manera agradable a Dios si no tenemos entendimiento y acceso al conocimiento de Dios en su palabra. Entonces, vean lo que dice Jeremías 9, 23 Jeremías 9, 23 al 24, ¿verdad? Y le voy a pedir, doña Lore, porfa, si me lee Jeremías 9, 23 al 24. Así dice el Señor, no sé cuánto sabio, pero otro de su pero si alguien se gloriese de él, de que me entienda y me conozca, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces vean el deseo de Dios. Dice que si alguien se gloría, ¿verdad? Dice, gloríese de esto, que me entiende y que me conoce, ¿verdad? Dice, yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Estas cosas me complazco. Dios se complace en que le busquemos entender, le busquemos conocer. Entonces, conocerle, mis hermanos, es parte, como decía, de esa provisión soberana para nuestras vidas. Por eso tenemos que poder responder de manera clara, celosa, entusiasmada. Sí, y más bien es un privilegio poder conocerle. Ahora, cuando él dice que sabemos que por el poder del evangelio trabajando en nosotros podemos conocerle y su espíritu de verdad nos llama a querer conocerle. Este conocimiento lo que hace es que nos enriquece, nos transforma, ¿verdad? Entre más le conozcamos por medio del poder del evangelio, con humildad y para su gloria, ese conocimiento tiene la capacidad ¿de qué? Transformarnos, de prepararnos, de nutrirnos, de protegernos, de acercarnos los unos a los otros, de acercarnos a Dios. Vean lo que dice don Charles Spurgeon. Y le voy a pedir a alguien que tal vez no haya leído, que esté por allí. Tal vez Aarón o Melanie. Claro, dice, nada engrandecerá tanto el intelecto, nada engrandecerá tanto el alma entera del hombre como una investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Entonces está hablando que, por ejemplo, nada puede engrandecer el intelecto, el alma, ¿verdad? Como tomarse el tiempo para investigar una doctrina y crecer en ella, ¿verdad? Algo sobre la deidad de Dios, ¿verdad? Y nos está hablando de que conocerlo es un privilegio, conocerlo es un regalo de Dios, impacta el ser, está diseñado para impactar el ser. ¿Saben? Sí debemos de conocerlo porque es justo la razón del nuevo pacto. Es justa la razón, la justificación, la motivación que movió a Dios a proveer el nuevo pacto. Vean lo que dice Jeremías 31, 33, 34, ¿verdad? Estamos hablando de que levantarse a conocerlo en la mañana, acostarnos conociéndolo, ir a la iglesia a conocerlo, ¿verdad? Ir a un estudio bíblico, un curso de teología a conocerlo, leer la Biblia uno de manera personal y conocerlo, que nuestros niños lo conozcan, es un privilegio, un regalo de Dios y fue la razón por la cual hizo posible el nuevo pacto, ¿verdad? Jeremías 31, 33, 34, no sé si Melanie está ahí.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Muchas gracias, Mela. Mira cómo habla del futuro, lo que vio Jeremías, lo que Dios haría para el pueblo de Dios. Este es el nuevo pacto dado aquí a Israel. Y luego Pablo nos reveló que los gentiles fuimos incluidos en este nuevo pacto, estábamos incluidos en este pacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ahora, 34 describe cómo funciona esa relación de que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, y dice cómo. Dice, no tendrán que enseñar algo. Está hablando de que, digamos, el Espíritu de verdad estaría sobre ustedes y les permitiría establecer lo que es verdad a la hora de entender la revelación especial. Dice, y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor. En ese tiempo está diciendo que el deseo de uno hacia otro es que conozcan al Señor, ¿verdad? De que todos van a tener, gracias al movimiento del Espíritu de verdad, un deseo de querer conocer lo que Él reveló. Dice, desde el más grande hasta el más pequeño. El deseo en los niños, el deseo en los jóvenes, el deseo en los adultos, ¿verdad? Por eso queremos impregnar en nuestros niños el deseo de entender lo que el predicador está enseñando, nuestro deseo de que ellos entiendan lo que papá y mamá están aprendiendo, nuestro deseo de que ellos puedan entender por medio de nuestra guía lo que estamos estudiando en casa todos los días, el libro de la Biblia que estamos aprendiendo con ellos, ¿verdad? Que ellos sepan que es un regalo de Dios, que puedan conocerle. ¿Por qué lo van a copiar? Porque ven a mamá y papá todos los días en la pura mañana haciendo lo primero que hacen o es lo último que hacen antes de ir a descansar, porque es una práctica en la familia, conocer a Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Esta era la justificación, esto es lo que movió al nuevo pacto, ¿verdad? No solamente el perdón de nuestros pecados, pero el que Dios pudiera ser conocido por medio de la presencia del Espíritu de verdad, ¿verdad? La llegada del Espíritu abrió el tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y así Dios habilitó a los corazones para que pudiéramos conocerle de manera íntima, de manera personal, ¿verdad? Donde Él pudiera hacer en el marco de esa relación, ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Vean lo que dice Jeremías 24:7. Dice ahí al lado, les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Los creyentes con el Espíritu de verdad, al ser convertidos, se vuelven a Dios para poder conocerle, salen a conocerle, empujan a sus familias a conocerle, y al mismo tiempo, así se establece la relación de que Él funciona como nuestro Dios y nosotros como su pueblo, mientras le conocemos, ¿verdad? Sí, porque era justamente la razón del nuevo pacto, ¿verdad? También sí, porque es lo que significa la vida eterna. La vida eterna significa conocerle. Así fue revelado. Vean lo que dijo Juan en Juan 17:3. ¿Quién más no ha leído? Alguien que no haya leído que me ayude, por favor. Yo no he leído. Dice Adelante. así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien les ha enviado. Muchas gracias, Nico. Entonces, vean lo que dice ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida eterna es conocerle. Eso es rudo. Está diciendo que la vida eterna es conocerle. ¿Debemos conocer a Dios? Sí, por supuesto, porque eso es lo que significa vida eterna, conocerle, ¿verdad? Bueno, Dios le dio autoridad al Hijo de dar vida eterna. Después de su muerte y exaltación, Dios le dio autoridad de dar vida eterna, ¿verdad?
A todos los que el Padre le dio, Él le dio vida eterna. A todos los que el Padre le dio en sus manos, como sus ovejas, como sus hijos, ¿verdad? Él les dio vida eterna. Tener vida eterna es ver la gloria de Dios, es conocer la gloria de Dios, ¿verdad? La vida eterna es mucho más grande que el concepto, ese concepto de vida, el concepto de vida eterna es mucho más grande que pensar solamente en una vida espiritual sin fin, ¿verdad? No, es mucho más que eso, ¿verdad? Realmente una vida eterna, ¿verdad? Es una vida donde tenemos conocimiento perpetuo sobre aquel que es eterno, ¿verdad? Hemos podido ver su gloria en la muerte, en la resurrección, en la ascensión. Hemos podido ver su gloria en su palabra, en nuestras vidas. La vida eterna es un periodo de experimentar el conocimiento sobre Dios, de aprender a conocerle y de aprender a responder a ese conocimiento, ¿verdad? Debemos reconocer a Dios y debemos de conocerlo. El Señor es nuestra vida. Si la vida eterna es conocerle, quiere decir que conocerle es nuestra vida. Es lo que debemos de movernos, lo que nos debe mover, ¿verdad? Querer conocerle más. Conocerle es comunión, es fe, es confianza, es esperanza. Por supuesto que debemos de querer conocer a Dios por medio de su palabra. Por último, sí, porque impulsa nuestro crecimiento en su gracia, ¿verdad? Conocer a Dios por medio de su palabra impulsa que crezcamos en la gracia soberana de Dios. Vean Pedro, lo que dice Pedro. Segunda Pedro 1:2. Alguien más, porfa, si quiera leer que no haya leído. Segunda Pedro 1:2. Yo puedo. Gracias, Dani. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dani, quédate ahí. Dime qué ves, qué observas, qué conceptos relaciona él ahí, que estás viendo en ese versículo. ¿Qué Practiquemos conceptos observación. relaciona él? Ajá, practiquemos observación, interpretación, aplicación. Entonces, ¿qué observas? Bueno, que le está dando un buen deseo, ¿verdad? Y ese deseo es gracia y paz multiplicadas a sus receptores, pero con una condición que es como en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la relación que ves? Para que haya algo que tiene que ver. Entonces, la condición para que haya gracia y paz multiplicadas debe haber conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Ah, excelente, mi hermano. Entonces, ¿qué crees? Eso es observación. Ahora también es interpretación. Ya interpretamos, ¿verdad? Ahora apliquémoslo. ¿Cómo piensas sería la aplicación de esa interpretación? Que busquemos conocer al Señor para que la gracia y la paz nos sean multiplicadas a nosotros. Amén. Eso es. 100 de nota. Qué buen estudiante. Entonces, eso es. El versículo está diciendo que hay una relación directa entre conocer el conocimiento de Dios y crecer en él, ¿verdad? Y en el de nuestro Señor Jesucristo, en el de la Trinidad, en toda la deidad, y que eso tiene resultado, gracia y paz, ¿verdad? Entonces, conocerle, crecemos en conocimiento de su gracia soberana. Muy bien. Vamos ahora con el otro, Dani. Valiente, dele viaje. Vamos con 2, 1, 4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Entonces, piensen que este es dos versículos después, ¿verdad? Entonces, viene en secuencia, ¿verdad? Ahora, observa, trata de interpretar y luego le das aplicar. Ellas son la gracia y la paz. Por ellas, Él nos ha dado, es una buena pregunta. Por ellas Él nos ha dado, tendría que ver el 3, no me acuerdo qué dice el 3, pero digamos, creo que sí, ¿verdad? Por ellas nos ha dado concedido sus preciosas y maravillosas promesas, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios es parte del conocimiento
Y ahora viene la partícula de propósito. Dale. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, por medio de ese conocimiento del que estamos hablando, podemos ser partícipes de esa naturaleza divina y escapar de la corrupción que hay en el mundo. Y la aplicación sería que busquemos ese conocimiento y nos habilita a ser partícipes de la naturaleza divina y escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Excelente. Muy bien, mi hermano, te felicito, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El conocimiento trae transformación. La transformación, además de transformación, trae también la manera de poder batallar contra el mundo, ¿verdad? Y los malos deseos del mundo. Entonces, nos prepara para vivir. Entonces, por supuesto que debemos de conocer a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, mis hermanos. Hemos visto la justificación sincera de por qué conocer más a Dios, por qué crecer en nuestro conocimiento de teología, para ser transformados. Primero, porque es el deseo de Dios. Lo hizo posible. Porque es nuestra responsabilidad. Porque seremos transformados. Porque creceremos en su gracia. Porque en el marco de conocerle, nosotros vamos a poder estar experimentando vida abundante y plena. Porque en el marco de conocerle, vamos a poder estar comportándonos como su pueblo y él se va a estar comportando como nuestro Dios, ¿verdad? Porque por medio de su espíritu podemos ir siendo transformados hacia esa naturaleza divina a la cual él nos creó a su imagen, pero que nos va transformando en este proceso de santificación hasta el día que nos llame a casa, que lo veremos cara a cara y seremos transformados por completo, ¿verdad? Y seremos cuerpos glorificados hasta que estemos en cara a cara. Mientras tanto, la prioridad, la base de la fe cristiana es conocer, es enfocarse, priorizar sobre el conocimiento de Dios. Domingo tras domingo, nuestra responsabilidad como iglesia es presentarles la verdad de Dios, ya sea en nuestras canciones, ya sea en nuestras conversaciones, ya sea en nuestra enseñanza. Si nosotros domingo tras domingo nos alineamos a las verdades que el texto está enseñando, entonces somos y vemos eso relevante y nos alineamos a esas verdades, quiere decir que vamos siendo transformados domingo tras domingo conforme a su imagen, gracias al conocimiento de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo? La cuarta pregunta, que no la vamos a ver hoy, ¿cómo se puede conocer a Dios? Entonces, de manera muy puntual, la esencia y naturaleza de Dios la vamos a conocer a partir de la próxima semana a través de los nombres y de los atributos de Dios. Los nombres de Dios y los atributos de Dios nos van a dar conocimiento sobre su naturaleza, la parte conocible de Él, lo que es suficiente para poder conocerle. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Nada más pregunta. Entonces, para la próxima semana la lectura es la de los nombres de Dios, que viene ahí en MacArthur. No, ya los nombres de Dios Ya era esa para esta pasó. semana. Digamos, Ok, entonces ese es un problema que tuve, porque, bueno, en el otro grupo dijeron que cuando hice el documento, resulta que a lo largo del tiempo, la brecha entre páginas pasó de ser 2 a como a 40, 50. Entonces, si puedes enviarlos por tema para ver que entonces la próxima sería la Trinidad, llegar con eso leído. no, llegar con nombres y atributos leídos. Ok, ok. ¿Verdad? Con eso es suficiente. ¿Verdad? Si ya terminaron, pueden continuar, ¿verdad? Pueden continuar, pero vamos a estudiar nombres y atributos. ¿Está bien? Muy bien, buena pregunta, gracias, Javi. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Entonces, mis hermanos, ¿queda claro por qué hacemos iglesia? ¿Cómo hacemos iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos una iglesia que da cursos de teología? ¿Verdad? Y vamos a seguir así, ¿verdad? Porque es un privilegio, es un regalo de Dios
el conocimiento que ha sido dado para ser practicado y experimentado. Adelante, don Dani. Manri, ¿cuántas lecciones va a tener el curso de Teología 1? ¿O todavía no está definido? Es para saber. Sí, nos quedan 2 nada más. 2. Sí, esa que viene es lindísima. Todas están lindísimas, pero esa que viene es preciosa también. Ha tocado mucho mi corazón. Ah, gloria a Dios. Así es, qué bendición. No vamos a entrar en los nombres, pero nos vamos a enfocar en los atributos. Es donde más nos vamos a centrar en los atributos, ¿verdad? Ustedes pueden leerlos, ya han leído lo de los nombres, pero vamos a priorizar sobre los atributos y después si podemos referirnos a los nombres lo vamos a hacer, pero para tratar de dedicar estas 2 lecciones próximas a atributos solamente. Muy bien. Listo, mis hermanos. Normalmente un curso de teología dura 4 meses, ¿verdad? Y lo que hemos hecho en lo que se podría dar en 4 meses, lo hemos hecho en estas, digamos, ya no sé cuántas, 9 o 3 o 12 lecciones. Muy bien. Así que vamos ahora. Señor, te damos gracias, precioso Padre, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestro deseo, nuestra voluntad de perseguir, de buscar, crecer en este regalo de parte tuya, que es tu revelación de quién eres y cómo eres. Señor, en esta noche pedimos tu acompañamiento mientras nos disponemos a seguir conociéndote para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, ponemos las últimas 2 semanas en tus manos. Amén. Amén.